Hola, buenos días. Mirad, estamos en Montesa. Montesa es un pueblo en la provincia de Valencia, bueno, entre Valencia y Almansa más o menos, a mitad camino, más o menos. Y bueno, a ver, este pueblo es conocido por su famoso castillo, que, bueno, el castillo de Montesa, la orden de Montesa, si os acordáis de los templarios, de todas las órdenes religiosas, de las cruzadas, bueno, pues la orden de Montesa era una de ellas. Y no es casualidad que el pueblo se llame Montesa, es que tenía que ver con este pueblo. Y bueno, tenemos aquí, hoy tenemos que hacer esta grabación aquí en el interior, que como veréis está preparado para orquesta. Porque no se puede estar en la calle porque llueve. Estamos con una dana y bueno, es lo que tiene el tiempo. Así que bueno, vamos a hablar con estas tres mujeres que, pese a la lluvia, se han atrevido a salir a la calle hoy, que hay que tener valor. Yo me sumo también al valor. Y no sé, vamos a empezar contigo. ¿Cómo te Consuelo llamas? Sanchís. Consuelo Sanchís. ¿Eres de aquí, de Montesa? Sí, yo nací aquí en el año 59, o sea, 51, y me fui de aquí con 4 años. Estuvimos emigrando en Marruecos hasta los 18. En el año 70 volvimos a casa y aquí estamos. Aquí me casé, aquí nació mi hijo, aquí se ha muerto y aquí estoy. Voy a contar la historia que me contaba mi abuela cuando era pequeña, que decía que los frailes del castillo se habían vuelto muy casquivanos por hablar mal. Y decía que tenían una estaca a la puerta de cada casa y cuando el señor cura se le apetecía, bajaba a la casa del trabajador del pueblo y ponía el sombrero en la estaca y si venía el marido no podía entrar porque estaba el señor fraile dentro. Cuando el fraile se iba podía entrar el marido. Como eran tan malos, decía mi abuela que el Señor, nuestro Dios, los castigó y mandó el terremoto en el año 1700 y pico y destruyó completamente el castillo. Al pueblo, algunas casas sí que tuvieron algún derrumbe, pero no hubo ningún muerto. Porque dice que en las primeras casas que habían debajo del castillo vivía un carpintero que estaba construyendo una virgen y la tenía casi terminada. Gracias a la intervención de la virgen, pues fue que al pueblo no le pasó nada. Pero nuestra virgen estaba sin acabar y le faltaban las orejas. Entonces es la virgen que teníamos hasta que estalló la guerra, porque en la guerra la quemaron y gracias a las fotos que habían se hizo otra imagen, que actualmente sí que tiene orejas. Nuestros vecinos de Vallada se burlaban y nos decían que la Virgen de Montesa no tenía orejas. Y nosotros les contestábamos, sí, nuestra Virgen no tiene orejas, pero San Bartomeu, que es San Bartolomé de Vallada, tiene el cuchillo robinado. Entonces, como lo tiene oxidado, no puede hacer nada. Y esa es la historia que me contaba mi abuela. Muy bien. Oye, muy interesante. Los monjes, me imagino que serían los propios caballeros de la Orden de Montesa, ¿no? Sí, Porque les gustaba mucho vestirse con túnicas a esta gente, sí. ¿eh? Bueno, menos cuando subían a caballo. Supongo que sí, pero actualmente se hacen unas representaciones en el castillo que se hacen en el mes de julio y principios de agosto, que se hace sobre lo que era la vida más o menos en el castillo. Las gentes del pueblo se disfrazan y hacen una pequeña actuación y está bien porque te entretienes un rato Muy bien. y al mismo tiempo recuerdan un poco cómo iban vestidos, cómo llevan capazos con hortalizas y cómo se vivía antiguamente. Porque antiguamente aquí no había agua. Hombre, Aquí ya. tenían que ir las mujeres a lavar al río y habían fuentes donde tenían que ir con cántaros a por agua para las casas. Entonces, era una vida muy antigua, muy tranquila, pero también muy trabajosa. Muy tranquila, pero no paraban todo el día nadie. Sí, de mucho esfuerzo. Claro. Porque ir a lavar al río, luego súbete al pueblo con toda la ropa mojada en un barreño
y todo pues era muy Sin, pesado. sin centrifugar ni nada. No, porque allí no había centrifugadora, Por la eso, por lavaban eso. en el río y el agua corría y la enjuagaban y la subían. Y a veces mi madre contaba que iban con un borrico, la que tenía un borrico, lo subía al borrico y alguna vez el borrico se espantaba, echaba el cacharro al suelo y toda la ropa por el suelo, vuélvete a bajar al río, a volverla a enjuagar y volverte a subir a casa. Así es que esa era la vida Vaya. más o menos del pueblo, porque aquí normalmente eran algarrobos, era algo de viña y almendros. Actualmente no, actualmente todos son caquis y naranjos de muchas clases, porque tenemos desde naranja pequeña lo que la gente conoce como clementinas o mandarinas, y luego la naranja gorda, que es la que se hace para zumo, que es la navelina y otras clases. Entonces es lo que hay, y caquis. Ahora tenemos caquis y empieza a haber algún kiwi y algún aguacate también, y empezamos a introducir algo de Más cultivos. frutas Muy bien. tropicales, porque la cosa está muy mala para la agricultura. Claro, es que la gente piensa que las frutas tropicales, pues igual como que son más, es más fácil cultivarlas en lugares de más calor, No, pero porque aquí hace frío en invierno. sí, hace frío, pero no hace el frío que hacía antiguamente, Claro. casi que no nieva. El año pasado mismo hubo poquitas escarchas. Entonces, al no haber escarchas, también los cultivos estos se están haciendo como en una especie de invernadero, pero no de plástico, sino de tela que deja pasar el aire, Muy bien. pero al mismo tiempo mantiene el calor. Entonces, hay kiwis que ya están produciendo y ya te digo, están introduciendo variedades tropicales, por eso, porque la agricultura se saca poco. Entonces, estás viendo qué plantas puedes sacar más provecho para poder subsistir. Eso es la vida de nuestro pueblo. Muy bien. Y es curioso lo que has comentado de las naranjas, porque, claro, normalmente la gente piensa que el cultivo de la naranja, bueno, de los cítricos, que está siempre ligado a la costa. No. Y, a ver, aquí las vegas más importantes, bueno, las tenemos, esto es la Ribera, la comarca de la Ribera, perdón, esto es la costera, disculpad, Sí. pero la comarca de la Ribera, que la tenemos más abajo, más hacia el sur, más hacia arriba, más hacia el norte. ¿Aquí a cuánto tenemos el mar, que está a 50 kilómetros? A unos 700 y pico, 800 metros. El mar. Estamos a 800 metros de altitud. Sí, de distancia. distancia. Serán 40 kilómetros, ¿no? 50 por ahí, ¿no? 50, porque Vale. la playa Entonces, Mexicana es la claro, playa. a mí, por ejemplo, me llama la atención el cartel que hay cuando sales de la autovía de taronges de montaña, ¿vale? Y es porque es verdad, o sea, me parece que ligamos que los cítricos, la naranja, aquí tiene que estar pegadito, tiene que estar cerca, muy cerca del mar. Y bueno, y aquí no estamos cerca del mar. Y las naranjas tengo entendido que son muy buenas, las de aquí. Sí. Tengo entendido. No sé, no las he probado, ¿eh? Pero me lo han contado. Bueno, oye, pues... Adela Benedicto, em diuen a mi. Adela, ¿qué puedes contarnos, Adela? Jo és que no soc d'ací de Montesa, visc molts anys ací, quasi 40 anys, soc de Font de la Figuera, però, claro, pues, històries d'ací no ne tinc. Pero del teu poble sí, El no? meu poble, pues, ja no em fa tant les que ja no me'n recordo. I que contaven els abuelos, jo tampoc recordo que em contaven, perquè ara em pilla de sorpresa i no recorde l'última expressió. No, expressió no, que va. No, pues ves fent memòria, ¿vale? No, sí, ves sí, fent sí, memòria. sí, no conté coses. I passem a... Maria Dolores. Maria Dolores. Sí. Jo soy de Montesa y lo referente a lo que diu Consuelo, pues sí, està dient exactament el que la vida de antes, que era molt sacrificar, molt esclau, els pobres antepassats de nosaltres, jo no sé ni com van eixir abans, van poder eixir. Però nosaltres vam tindre més sort en el sentit de que nosaltres, pues, a Canals, estem a costa de Canals, i en Canals és una zona
que desgraciadament avui no n'hi ha tanta indústria, però en aquella època que nosaltres teníem 17-18 anys, pues sí que n'hi havia indústria. I això jo crec que va ser la salvació de Montesa. Anaven a canals, n'hi havia testils, n'hi havia curtidors, n'hi havia testils, n'hi havia curtidors, i entonces la gent, pues claro, nosaltres com estàvem visquent en la misèria, com aquell que diu, claro, tots volíem progressar i volíem viure millor. Me'n vam anar a canal, és que jo crec que és que poguem, perquè Consuelo mateixa també va estar en casa. Vas treballar en ferri. I el teu marit també. Entonces vull dir jo que la salvació de Montesa va ser, en aquest moment, va ser això, perquè, claro, han parlat de l'agricultura, viure de l'agricultura és impossible en aquella època. I en aquesta època tampoc, En aquesta època tampoc, perquè jo tinc un camp o dos de taronja, que tu dius, la taronja, doncs jo tinc taronja primerenca i tinc taronja tardana, normalment latis. Però ho tinc molt clar que el meu fill ahir no va fer res, perquè per desgràcia tinguem el 2030, que sí que sabeu que sabem tot el que és el 2030, el 2030 vol que nosaltres desapareguem totalment, per posar panels solars, per posar molinillos, està tota aquesta gent poderosa que a nosaltres no ens importa, i la comunitat europea també, perquè per mi estan subvencionats, perquè el que volen és que nosaltres desapareguem. Nosaltres tinguem una edat que més o menys ja, com aquell que diu, no han fet tota la vida, però ja la tinguem més feta. Però els fills de nosaltres sí tinguem que viure d'ací de la terra, per supost que no. I la indústria, doncs també, tampoc n'hi ha indústria. Entonces vull dir que estiguem malament. En quant a la història de Montesa, doncs sí, la història de Montesa té molta història, perquè així n'hi ha un que està les muralles, que estan en la part de la iglesia, que antigament el poble era de les muralles cap amunt, i a partir de les 7 de la vesprada es tocava la campana i es tancaven les muralles. Actualment, encara, no sé si a les 7 o a les 9, continua i s'acostuma de tocar la campana per saber més o menys, perquè saber que antigament es tancaven les muralles perquè el poble era de les muralles per amunt. I a les 8 o a les 9, a les 7, crec que a les 7 o a les 7 i mitja, tocaven altra volta les campanes perquè s'abrigueren la muralla perquè la gent pugui entrar pel matí. I que continuï exactament. I ara li passa la història a Adela, que ja s'haurà tingut la memòria de la font de la Figuera. No, a veure, hem parlat fa un moment del terratrèmol de 1700 i pico, ¿no? Aproximadamente. Año amunt, año arriba o año abajo, 1700 y pico. Vale, oye, yo he oído cosas sobre lo que pasó con el terremoto. El terremoto, hombre, hizo temblar lógicamente el castillo. Temblar y venirse abajo buena parte del castillo, hasta quedarse como está en este momento, ¿vale? Que lo ves desde lejos y parece, si lo ves de muy lejos, parece una montaña de tierra, pero según te vas acercando dices, ostras, ¿no? Son ruinas de un castillo, que tampoco es que sean ruinas, porque hay salas que están completas, también tengo entendido, ¿no? Exacto. Pero a mí lo que me hace gracia es lo que me han contado sobre qué ha pasado con las piedras que cayeron del castillo. Pues las piedras que cayeron del castillo se fueron aprovechando para construir las casas. Y además las piedras que estaban un poco sueltas las terminaron de soltar para construir casas. Entonces casi todas las casas del pueblo de Montesa tienen piedra de castillo en su casa. Piedra del castillo que las han puesto en la entrada por donde pasaban los carros para ir a las cuadras que estaban al fondo de la vivienda, en los pilares, en las mismas fachadas, en todas partes hay piedras de castillo. Por eso el castillo, además del terremoto, ha sido el expolio que ha sufrido a lo largo de los años sacando piedras de él para construir. Por eso cada vez estaba peor hasta que
no sé si fue Diputación, si fue la Generalitat, quién fue quien impidió que se tocara una piedra más del castillo. Claro. Por consiguiente, ahora empiezan a restaurarlo y ya tenemos la sala capitular, que es donde se celebran algunas bodas civiles, se hacen algún concierto en verano y la gente pues ya va viniendo a ver lo que queda del castillo. De hecho, se ha hecho también un pequeño museo en lo que era una cuadra detrás de la iglesia, que hay algún traje templario y algunos cuadros. En fin, que tenemos un poquito de patrimonio, poca cosa, porque el pueblo es pequeño, somos unos 1.200 habitantes, no creo que lleguemos a 1.500, y eso es lo que es nuestro pequeño pueblo. Muy bien, a ver, es que al final el patrimonio o te plantas y lo defiendes o desaparece. Sí. Porque digo yo que no se está planteando a nadie ir ahora casa por casa a recoger las piedras, ¿no? No, ¿cómo vas a empezar a destruir? Claro, casas? no, hombre, lo digo de broma, lo digo de Muchas broma. casas que tenían la entrada, por ejemplo la de Paquito, el de las vacas, que tenía la entrada de casa toda de piedra del castillo, pues ahora ha puesto grés o cemento porcelánico o cosas de estas, las ha recubierto porque dice que son muy difíciles de lavar y siempre están llenas de polvo, entonces las han cubierto y se han arreglado la casa y se ha cubierto esas piezas, no se pueden recuperar. Ya, Todas vaya. esas piedras han desaparecido en las casas del Vaya. pueblo. Y ahí está. Muy bien. Bueno, pues no sé, yo lo que quiero es daros las gracias Es una pequeña por crónica. por vuestras crónicas, ¿vale? Por lo que estáis aportando. Tened en cuenta que la finalidad de todo esto es que perdure en el tiempo, ¿vale? Que todos estos testimonios que no se pierdan y que no sea necesario acudir luego a libros para conocerlo, sino que vuestros descendientes, a los que ya seguramente les habéis contado estas cosas, porque seguramente lo habéis hecho, pero que los descendientes de vuestros descendientes y así sucesivamente, pues puedan acudir a estos testimonios que quedan grabados y quedan grabados para siempre. Así que muchas gracias a las tres, de verdad. Gracias a ti. Gracias.